Mi exposición se va a desarrollar sobre dos organizaciones armadas, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional. Lo que yo voy a tratar de hacer acá es ubicar caracterizaciones, tratando de comparar los dos grupos insurgentes y ubicando ciertas fases de su evolución desde sus orígenes hasta la actualidad. Un primer punto que voy a desarrollar se refiere a los antecedentes de las FARC. Quizás este grupo guerrillero, a diferencia de otros, reclama una historia anterior a su propia fundación. Las FARC fueron fundadas en 1966 de manera formal, pero ellos reclaman que con anterioridad tienen una historia y se refieren a las autodefensas comunistas fundadas en 1949, en el cual proceso que está relacionado con los conflictos agrarios de los años 40, en el proceso del cual estuvo Marulanda, quien va también posteriormente a ser uno de los fundadores de las FARC. Las autodefensas comunistas surgidas en 1949 surgen como reacción a las bandas organizadas por hacendados con la irrupción de la violencia partidista luego del asesinato de Gaitán en 1948. El Partido Comunista, al igual que Gaitán y otros pequeños partidos, habían canalizado la inconformidad campesina, habían organizado a los campesinos en función de promover sus derechos, de que se reconocieran sus derechos sobre procesos de colonización, sobre pago monetizado en las relaciones laborales, buenos precios para el café, etc. Y estos movimientos agrarios han tenido alguna relevancia en Cundinamarca y en Tolima. Pues bien, algunos campesinos y hubo organizaciones habían sido exitosas y habían logrado reconocimientos de sus derechos en Tolima y Cundinamarca. Pero cuando irrumpe la violencia bipartidista, viene un proceso de persecución a estos campesinos, y es lo que se ha llamado por algunos historiadores como la revancha terrateniente. De manera que los campesinos se organizan y forman las autodefensas comunistas para repeler los ataques de estas bandas organizadas por hacendados. Estos serían los antecedentes de esa guerrilla de las FARC que remiten a las autodefensas comunistas de los años 40 y a un problema agrario. Seguidamente me voy a referir a dos episodios o hitos fundadores: el hito fundador de las FARC y el hito fundador del Ejército de Liberación Nacional. El de las FARC. Para las FARC, su fundación está relacionada con la invasión a Marquetalia, una de sus zonas de autodefensa. La invasión a Marquetalia se da por el Ejército Nacional en 1964, en mayo, tiene varias fases, y sobre ese hito las FARC construye una memoria que va a recordar sistemáticamente cada año y va a caracterizar con ciertos elementos que es bueno colocarles atención. Primero, ellos van a mostrar, a relevar que fue una agresión injusta por parte del Estado, porque se trataba de una comunidad campesina que vivía pacíficamente, reconocían que eran comunistas, pero que fueron agredidos. Sobre la agresión hay dos versiones: la de las FARC, que muestra que 16.000 soldados con asesoría norteamericana, con bombardeos
y uso de guerra bacteriológica, los atacaron y que las FARC respondió con 48 combatientes. La versión más creíble es la del coronel Matallana. Años después, el coronel Matallana encabezó el batallón Colombia que incursionó en la zona, y él va a decir que en realidad fueron 2.500 soldados contra unos 250 guerrilleros. No va a negar la existencia de bombardeos, no va a negar que hubo desapariciones, fusilamientos. En realidad sí se trató de una agresión, se trató de un exceso de fuerza, pero la FARC toma este episodio para decir que hay una deuda frente a ellos no pagada por el Estado. Ese discurso fue muy insistente en los primeros años de la fundación de las FARC, por cuanto que ellos se dedicaron a solicitar el pago y la devolución de sus bienes perdidos, de sus tierras, la reaparición de sus desaparecidos, la indemnización por sus muertos. El episodio de Marquetalia no solamente subraya la existencia del antecedente de una lucha agraria, sino que muestra que la FARC estuvo ligada a un movimiento, a una lucha social concreta, a diferencia del episodio o el hito fundador del Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo es ese hito? El Ejército de Liberación Nacional tiene como episodio fundador a la toma de Simacota en Santander en enero de 1965. Es una toma común y corriente, como una acción guerrillera, en la cual el grupo inicial del ELN se toma la población, se enfrenta con la policía, deja 5 muertos, toma la caja agraria y lanza un gran manifiesto, el manifiesto de Simacota, en la que se denuncia el imperialismo, se denuncia la violencia bipartidista, se denuncia la concentración de la riqueza en Colombia y las desigualdades de oportunidades de la población colombiana. Con ese episodio pues se da a conocer como un nuevo grupo, y este grupo va a plantear desde el comienzo es un origen más bien doctrinario o programático, a diferencia de las FARC, que tiene su origen en una lucha social, en la cuestión agraria. El Ejército Nacional plantea un origen programático, señalando que ellos sí tienen la intención de tomarse el poder, que ellos van a hacer la revolución colombiana. Son diferentes los dos, no solamente en sus episodios, sino también en su estructura orgánica y en la composición de sus dirigentes. Mientras las FARC en sus élites dirigentes tienen jornaleros, a campesinos que viven del jornal de la toma de las cosechas de café, como el indígena Isauro Llosa, o el mismo Efraín Guzmán, o Jaime Guaracas. Son campesinos, y el único quizás intelectual en sus orígenes es Jacobo Arenas, que tenía una tradición de dirigente sindical y de miembro del Partido Comunista. En el Ejército de Liberación Nacional se trata de un grupo conformado por estudiantes universitarios de las universidades Nacional, algunos, y otros de la Universidad Industrial de Santander, de la UIS. Mientras en un lado hay una dirección colectiva en las FARC, porque está organizada desde el comienzo con un órgano que es el que dirige el grupo guerrillero, que es el Estado Mayor. En el Ejército de Liberación Nacional se va a tener la figura del comandante, algo que va a personalizar el poder interno e incluso va a facilitar que haya elementos antidemocráticos en las decisiones y procesos disciplinarios que van a ser crisis más adelante
debido a conflictos ideológicos que van a ser tratados de manera disciplinaria. Esto hacia los años 70. La primera fase que voy a caracterizar sobre estos dos grupos guerrilleros se refiere a la que va de 1964 a 1978. Es decir, desde estos episodios fundadores hasta 1978, que la violencia guerrillera se incrementa y tenemos surgimiento de nuevos actores armados hacia finales de la década, y por otro lado un proceso de represión contra movimientos políticos y sociales, particularmente en el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Veamos los primeros pasos de estos dos grupos guerrilleros. Se centran en sus antiguas zonas, recogiendo el malestar y las tradiciones de las antiguas regiones de autodefensa comunista. Empiezan a desplazarse hacia el sur del país, hacia el Caquetá, y también se van por el río Magdalena tratando de llegar hasta el Urabá antioqueño. La FARC busca conectarse con los acumulados que tiene el Partido Comunista, específicamente desde los años 50, desde finales de los años 50, el Partido Comunista tiene algunos acumulados en Urabá. En el Caquetá, básicamente se trata de una zona de nueva colonización donde la FARC no tiene acumulados, donde la FARC va a tratar de organizar a los campesinos y de tener una fuerte incidencia en la organización política de la zona. A ver, las FARC tiene como característica en estos años, por un lado, que recoge los acumulados del Partido Comunista, los acumulados políticos, pero por otro lado, cuando se desplaza y llega a nuevas zonas, las FARC va a fundar células del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque las FARC es una guerrilla de partido, a diferencia del Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla militarista. La FARC está relacionada con el Partido Comunista Colombiano, es una guerrilla que depende de las orientaciones del Partido Comunista, lo cual le genera ciertos debates dentro de la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda considera que las FARC realmente no tienen, la otra izquierda de la época, los maoístas por ejemplo, consideran que las FARC no tienen una vocación de poder político, sino que las FARC es una guerrilla únicamente con la cual el Partido Comunista muestra su intención de toma del poder de manera secundaria, porque la manera principal para el Partido Comunista es la toma del poder por la vía legal, los ejercicios de lucha legal, como sería la búsqueda de representación en el Parlamento. Las FARC tienen diversos comportamientos según sea la zona donde llegan, según sean las características políticas y sociales. Veamos con detenimiento. Por un lado, cuando penetra en zonas de nueva colonización, como es en el Caquetá, las FARC aparece como la única fuerza reguladora, es la que respalda las tareas de la colonización, es la que se apropia de ciertos ejercicios que le competen al Estado, como sería, en primer lugar, el reparto de tierras, hace de encora en algunas zonas, porque es el que reparte la tierra y que respalda las posesiones. Por otro lado, se apropia también de los ejercicios de justicia, porque la FARC comienza muy tempranamente a justiciar a pequeños delincuentes, a violadores sexuales en algunas zonas. En zonas de pequeña y mediana propiedad, las FARC
ejerce lo que hemos llamado como cogobierno, es decir, un gobierno paralelo, respeta el gobierno o la autoridad estatal en esas zonas, pero también crea su propio poder en una forma de cogobierno, porque organiza a los campesinos, estimula la creación de juntas de acción comunal e intenta resolver problemas colectivos, genera la posibilidad de tramitar el arreglo de caminos con la colaboración del trabajo campesino, etc. Y también de alguna manera hace ejercicios de justicia en esta zona. Entonces aquí tenemos el cogobierno, mientras que en las zonas de nueva colonización, como señalaba anteriormente, únicamente es la fuerza principal, porque no hay otra presencia de autoridad. En otro tipo de zonas, las FARC va específicamente en aquellas zonas de gran propiedad, como sería la zona bananera de Urabá. Las FARC tienen un comportamiento un tanto ambiguo, porque está a la vez en relaciones con los terratenientes y en relaciones también con los trabajadores del campo, con los jornaleros. La FARC está más metida en las zonas de colonización, por eso se explicaría un poco su ausencia en una guerrilla que desde el comienzo lanza un programa agrario, porque en 1964, se me olvidaba señalar, subrayarlo, y eso es muy importante, en 1964, en medio de la toma o la invasión hacia Marquetalia, la FARC había esbozado el programa agrario en el cual plantea la expropiación de tierras para las grandes comunidades o empresas extranjeras, la expropiación de tierras a hacendados ricos y la entrega de tierras a campesinos e indígenas. Es un programa que consideramos como sacro en el FARC, por eso el FARC está siempre, o ha estado siempre relacionada con el problema agrario, y de hecho bien evidente de esa preocupación de esta guerrilla por el problema agrario es que en el proceso actual de paz el primer punto de la negociación con el gobierno ha sido el de la cuestión agraria. El ELN no está muy relacionado con una lucha social en sus orígenes, estamos hablando de 1964 a 1978, no está relacionado con una lucha social en concreto. El ELN es una guerrilla militarista, también ha sido tildada de foquista. ¿Por qué? Porque para el Ejército de Liberación Nacional lo fundamental es en ese momento es el crecimiento de su aparato armado. Imita el modelo de la insurrección cubana, el modelo cubano de la insurrección, y por ello entonces esta es una guerrilla que piensa que el aparato armado va a ser explosivo y que el proceso insurreccional se va a dar a la vuelta de la esquina. Se queda esperando algún tiempo y no pasa nada, su crecimiento guerrillero es muy bajo, alcanza en el periodo por lo menos unos 240 hombres nomás, a diferencia de las FARC, que al finalizar los años 70 tienen 800 hombres y de ellos 400 están armados. Las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, debido a su falta de vinculación con las organizaciones sociales, cae en una profunda crisis, cae en cuestionamientos, y como señalaba anteriormente, estos van a tener un tratamiento disciplinario por parte de su comandante, quien promueve una serie de fusilamientos por traición. Caen valiosos estudiantes como Medina Morón o Ricardo Lara Parada. Y a ese problema interno se va a sumar otro problema esencial, como es el cercamiento del ejército de Nanorí, que hace que en una concentración de la guerrilla de cerca de 100 combatientes caigan entre 25 muertos y otros 25 presos. Esto va a culminar además con la salida hacia el exterior de su máximo comandante
Fabio Vázquez Castaño, quien huye hacia Cuba. Es un acto de deserción en últimas y deja acéfalo al Ejército de Liberación Nacional. Terminamos entonces, esta sería como la primera etapa de los dos grupos guerrilleros. Luego vendría una segunda que iría para las FARC entre 1978 y 1991 y para el ELN de 1978 a 1998. En estos años, unas breves caracterizaciones para ambos lados. En primer lugar, la guerra se incrementa, se triplican las acciones armadas, las tomas guerrilleras, me refiero a los ataques a poblados, los combates con el ejército se van incrementando, y esto está facilitado de alguna manera por el malestar que ejerce una represión sistemática contra las organizaciones políticas y sociales en el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Cerca de 80.000 detenidos en todo el país por razones políticas, consejos de guerra rápidos que condenaban a líderes sindicales a cárcel, lo que hace que la guerrilla adquiera cierta legitimidad en este momento. Y por eso el crecimiento de los grupos guerrilleros de 1900 hacia 1900, a finales de 1978, y luego del Estatuto de Seguridad del Decreto 1923. Por estos años, luego de esa represión y del crecimiento de las organizaciones guerrilleras, se ensaya un nuevo acercamiento entre las guerrillas y el gobierno, quizás el primer acercamiento en búsqueda de la paz durante el gobierno de Belisario Betancur. Durante el gobierno de Belisario se inician procesos de paz con estas dos organizaciones guerrilleras. Las FARC acceden a la negociación, se acuerda una tregua, se da la posibilidad de que en 1984 de que surja la Unión Patriótica. La Unión Patriota va a surgir en 1985 y se considera que es el trámite para que el grupo de las FARC reingrese a la política. Sin embargo, en las élites guerrilleras había otra intención. Las élites guerrilleras en ese momento, en las FARC, habían aprobado en su 7ª conferencia el modelo para hacer el proceso revolucionario en Colombia. Se trataba de un modelo mixto que consistía en presionar desde el campo a la ciudad, en desarrollar grupos guerrilleros en todo el país y concentrar una alta proporción de guerrillas en la cordillera oriental. De hecho, el bloque oriental, como más tarde se va a examinar en la década de los 90, el bloque oriental va a concentrar el 50% de la tropa. La idea era concentrar tropas cercanas a Bogotá en un proceso muy dirigido hacia la toma de la capital de la República, y por el otro lado estaba el proceso de dispersión del ejército nacional, haciendo surgir en varios lugares del país frentes guerrilleros para mantener ocupadas a las tropas, mientras se iba consolidando el acercamiento hacia Bogotá. El proceso debía culminar en una insurrección en Bogotá, en una insurrección que sería organizada y promovida por las milicias bolivarianas. Entonces, en estos años se da la paradoja de que se negocia con el gobierno, la FARC habla de un proceso de paz,
pero está pensando en hacer la guerra. La suspende momentáneamente mientras coge fuerza la Unión Patriótica, mientras va tomando de alguna manera una vocería política esta organización. Quizás, y estoy convencido de ella, la mayoría de las gentes de la Unión Patriótica no sabían de esa doble condición que se estaba jugando allí. Por un lado, el ejercicio de crear un movimiento nuevo, y por el otro lado, lo que estaban moviendo las élites guerrilleras, que era el tener un plan muy definido para la guerra y solamente esperar un tiempo para poder realizarlo. Cuestión que va a tener factores a favor de que se genere ese plan de guerra, debido al sistemático aniquilamiento de la Unión Patriota a partir de 1985. Desde su mismo proceso de creación, en el primer año van a morir 300 miembros de la Unión Patriota. ¿Qué pasa del lado del Ejército de Liberación Nacional? En el caso del Ejército de Liberación Nacional, se va a tener un reverdecimiento del Ejército de Liberación Nacional debido a su reconstitución federal. Me explico. El Ejército de Liberación Nacional, luego de la crisis, se había creado, reducido a unos 36 militantes, pero aquí empieza de nuevo, de cero prácticamente, con la ayuda de algunos dirigentes urbanos del grupo de replanteamiento. Va también a su favor todo ese trabajo de monjitas y sacerdotes influenciados por la teología de la liberación. Los miembros de algunas comunidades van a apoyar y van a insertarse dentro del trabajo guerrillero. Van a trabajar a través de las comunidades eclesiales de base en los barrios, y esto va a significar un nuevo aire, un nuevo nacimiento del Ejército de Liberación Nacional con otros parámetros. Ya va a dejar de ser una guerrilla militarista, y aquí entonces va a plantear en su primer y segundo congreso, va a plantear la idea de trabajar por el poder popular, por trabajar con las comunidades campesinas, por organizar tiendas comunales, por organizar juntas de acción comunal, un trabajo muy parecido de pronto al que está realizando las FARC. La organización campesina incluso se convierte hasta en banco agrario, porque empieza a prestar plata producto de sus secuestros y de sus extorsiones petroleras a los campesinos. Impulsa formas económicas colectivas, va a poner orden en algunas zonas de explotación minera y va a derivar allí unos ingresos importantes para realizar este tipo de actividades. Pero fundamentalmente el principal recurso del ELN en estos años para sobrevivir es el de la extorsión petrolera. El ELN empieza a extorsionar a las compañías petroleras con el argumento de que están explotando nuestras riquezas naturales, de que hay unos contratos leoninos, de que las comunidades no sacan provecho de esta explotación, y va a hacer unas fuertes extorsiones que permiten que entre 1983 y 1986 las FARC, el Ejército de Liberación Nacional tenga un crecimiento del 500%. Alcanza a tener por estos años, a pasar de 800 a unos 2000 hombres el Ejército de Liberación Nacional, y digamos que es otra organización. Mientras
el Ejército de Liberación Nacional hace su principal, de la extorsión petrolera, su principal recurso. Las FARC comienzan a hacerlo del narcotráfico. En esta tercera fase, que va de 1991 al 2008, las FARC han roto la tregua. Las FARC la ha roto, el gobierno intenta iniciar nuevamente, la ha roto. Estamos en pleno proceso constituyente. La FARC propone 20 guerrilleros entre miembros de las FARC, del ELN y del EPL como constituyentes. El gobierno no acepta, se pasa el proceso constituyente y no interviene la guerrilla. En 1900 fracasan nuevos diálogos en Tlaxcala, etc. Hacia 1993, la FARC celebra su 8ª conferencia y se decide definitivamente por la guerra. Definitivamente por la guerra, por profundizar la guerra, valida de la ruptura de las negociaciones, también del aniquilamiento de la Unión Patriótica, y inicia un proceso de expansión, de creación de frentes y de bloques. Y este proceso de guerra, facilitado por los dineros del narcotráfico en gran medida, facilitado también por la inconformidad y por los desajustes y la inestabilidad política del gobierno de Ernesto Samper, donde la FARC tiene un gran crecimiento, y pues hace que hacia 1995 las FARC intenten pasar a una guerra de movimientos. En estos años las FARC tienen un cubrimiento nacional. Por estos años se encuentra las FARC en una ofensiva que hace que en varios combates obtenga un sinnúmero de prisioneros o de secuestrados, según se quiera. Las FARC encuentra que pueden ganar la guerra, pero tienen una serie de limitaciones, y esta se ve en el hecho de que es una guerra que tiene como resultados importantes en el campo, pero no en las ciudades. En las ciudades no crecen sus milicias bolivarianas, la ciudad parece de espaldas a ese proceso de las FARC, no creen, y la sociedad empieza a sentirse un tanto intimidada por las pescas milagrosas y otros los actos de las FARC en la zona, los secuestros, en fin. Las FARC, pese a su incremento en el número de acciones, estamos hablando entre 1995 a 1998-99 tenemos el pico más alto de acciones de la guerrilla de las FARC y también de otros actores armados. Aquí se incrementa la guerra. La guerra en Colombia en estos años es una realidad hacia finales de los 90. Pero tenemos que, ante el hecho de que la FARC no encuentra como apoyos en las zonas urbanas, decide hacer un proceso de paz que empieza hacia 1998, son los diálogos del Caguán. La FARC plantea 12 puntos muy gordos, eso se empantana, se le dan 42.000 kilómetros cuadrados a las FARC para hacer la negociación, van cerca de 23.000 personas al Caguán. Hay un diálogo que se va desgastando, que no termina en nada y que no pasa del primero o del segundo punto. Se rompen las negociaciones por diversos motivos, por el propio desgaste de los diálogos, y las guerrillas intentan
de nuevo mantener la ofensiva de la guerra, pero ya pues digamos, van a tener un elemento contrario, como es el apoyo norteamericano. Los dineros del Plan Colombia empiezan a beneficiar al ejército. Hay una reorganización interna y ya las FARC van, pese a que en un momento dado tienen la iniciativa de la ofensiva, en un segundo momento la FARC va a perder esa iniciativa y va a obtenerla el Ejército Nacional, y viene un proceso, ahí se iniciaría el declive de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que son objeto del Plan Patriota, un plan que busca quitarle territorios bajo su influencia en su zona de retaguardia nacional, que es la zona de Meta, Bichada, Caquetá, en esa zona donde la FARC tiene su retaguardia nacional, donde extrae los mayores recursos por narcotráfico. Allí se ve limitado por el Plan Patriota, los hacen replegar a zonas más selváticas, los hacen retroceder en otros lugares, y el Plan Patriota de alguna manera va a quebrar el modelo de guerra que había sido planteado en la 7ª conferencia de 1982. Las FARC en este momento queda sin el modelo de guerra. Ese modelo de guerra, porque habían trabajado más de 20 años, desaparece, porque ya no pueden estar cerca de Bogotá, tienen que replegarse a zonas selváticas y se ven relegados a otras zonas como el Catatumbo, como el Cauca, y zonas recargadas hacia las fronteras. El Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional, por estos mismos años, pese a haber tenido un momento de gloria en lo militar, más o menos entre 1991 con el Plan Vuelo de Águila, este momento de gloria militar va más o menos hasta 1993-95, porque entra en un declive, y ese declive del Ejército de Liberación Nacional se debe fundamentalmente a la acción de los grupos paramilitares. Los grupos paramilitares entran en zonas del Ejército de Liberación, en sus zonas históricas como el sur de Bolívar, entran en Arauca, en Antioquia, y empiezan a ofrecerle seguridad a las compañías petroleras, empiezan a promover los cultivos de coca. El Ejército de Liberación Nacional había tratado de mantenerse por fuera de extraer recursos del narcotráfico. En el tercer congreso de 1996, el Ejército de Liberación Nacional había dicho que el narcotráfico era un problema de lesa humanidad y no derivaba los recursos del narcotráfico, no tenía ese pragmatismo que va a tener las FARC, y vivía únicamente de la extorsión petrolera y de las extorsiones a compañías mineras en estas zonas, donde entra no solamente los paramilitares, sino también las FARC a hacerle competencia en las extorsiones, de tal manera que va a ser un grupo que va a quedar marginado hacia zonas geográficas no ricas y va a quedarse sin recursos. De allí empiezan a presentarse dentro del Ejército de Liberación Nacional las primeras ideas de hacer un proceso de paz. Efectivamente también entra en diálogo con el gobierno de Pastrana en 1998, e incluso en los años siguientes con el gobierno de Álvaro Uribe. La última etapa de estas dos guerrillas, que iría entre 2008 y el 2013, tendríamos que es una guerrilla que siente que ha perdido la perspectiva de triunfo, ya no tiene la posibilidad de triunfar, son conscientes de ello y empiezan también a pensar en la negociación. Pero no es una guerrilla que esté derrotada, es una guerrilla que pasa a su viejo método de guerra de guerrillas, que asimila los golpes y se sitúa en algunas zonas con mucha fuerza,
el gobierno ensaya la política militar de la espada de honor 1 y la espada de honor 2. Se trata de buscarlos en sus propias fortalezas, pero tampoco encuentra resultados rápidos, y es cuando se inician los procesos de acercamiento entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. La guerrilla de las FARC ya ha perdido gran parte de su potencial económico, porque ha sido alejada de las zonas donde se cultiva hoja de coca. La guerrilla entra en alianzas comerciales con los neoparamilitares, con los nuevos grupos, la Al-Bakrin, los rastrojos, los urabeños, entran en alianzas empresariales en algunas zonas para poder sobrevivir. De hecho, pues lo que vemos en la actualidad son esas alianzas, por ejemplo, en el Chocó, en algunas zonas de Antioquia, en el Cauca, en Nariño y en el Catatumbo. Algo similar, el ELN pues tiene una mayor debilidad, porque el ELN no tiene una beligerancia militar. El ELN se redujo por estos años de tal manera que solamente tiene presencia y hace acciones en unos 85 municipios, después de haber tenido una presencia en unos 200 en la última época. Hace su sexto congreso en el hace su cuarto congreso en el 2006, y plantea que la opción es tratar de conservar sus territorios, sus influencias regionales, históricas, de sobrevivir y de pensar necesariamente en la necesidad de un proceso de paz. Las posibilidades del proceso con las FARC, pues ya todos somos conscientes de que dicho proceso se encuentra en un buen momento. Tenemos muy claro que los puntos que pueden llegar a ofrecer gran dificultad podría ser el de la aplicación de la justicia transicional y el problema de la refrendación de los acuerdos. Con el Ejército de Liberación Nacional, pues están los acercamientos. En este momento es posible que muy próximamente se abra abiertamente el diálogo, y es posible que tengan el realismo para hacer lo que hizo las FARC con su primer punto. Me refiero al problema agrario. Para el Ejército de Liberación Nacional, cuando yo digo que ojalá tengan el sentido realista, es que para el Ejército de Liberación Nacional el punto de la política energética es un punto fundamental, pero ellos deben entender que no pueden pedir grandes reformas, grandes cambios en esa política energética, que tienen que conformarse de pronto como se conformó las FARC con su primer punto, con ese punto sacro del problema agrario, con ciertas reformas. El ELN podría pensar en acercamientos con reformas, en esos acercamientos con reformas muy concretas, como sería, por ejemplo, el negociar con el Estado el impacto sobre el medio ambiente de estos recursos, negociar políticas alrededor de ese impacto en las zonas donde es muy fuerte, como sería el caso de Arauca y Catatumbo.